Eh, Buenas tardes. Hoy encontramos con Angie Lorena Arevalo, quien desempeña el cargo de gerente en Talma. A través de esta entrevista conoceremos más sobre su experiencia, sus funciones y la aplicación de distintas teorías y enfoques administrativos dentro de la organización. ¿Podrías contarnos en qué consiste tu rol como gerente en Talma? Gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, me presento. Gracias por tu presentación inicial. Quiero profundizar un poco más. Soy Angie Arevalo. Actualmente me desempeño en el área de servicios especiales, liderando esta área para la compañía Talma. En mi experiencia, esta compañía es una compañía que está enmarcada en prestación de servicios para las aerolíneas en Colombia, nosotros estamos en diferentes aeropuertos, en 19 aeropuertos, prestamos servicios y la unidad en la que yo estoy es una unidad de negocio en la que soy la cabeza principal para esta unidad. Entonces, 17 años de experiencia en el sector aéreo, soy administradora de empresas, esa es mi profesión, y hice una especialización en gerencia de negocios internacionales y otra en gerencia logística. Adicional, en ese sector aéreo se requieren bastante formación para poder desempeñar diferentes roles dentro del sector, así que he tenido formación complementaria. Con relación a la primera pregunta que haces, Alejandra, ¿me podrías, por favor, repetir en qué consiste mi rol, cierto? Es la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, como mencioné en la introducción, la responsabilidad que tengo como gerente en esta unidad de negocio es llevar a cabo un cumplimiento de unas metas, brindando el mejor servicio a nuestros pasajeros. El área se llama Servicios Especiales y en Servicios Especiales lo que nosotros hacemos es que llevamos a un pasajero desde el módulo hasta la puerta del avión o hasta la silla de la aeronave. Nosotros lo trasladamos cuando tiene alguna asistencia especial. Esa es la unidad de negocio en la que estoy participando actualmente. Mi rol es liderar el área, generar unos indicadores, cumplimiento y el mejor servicio. Básicamente es lo que hago a grosso modo. Y desde tu experiencia como gerente, ¿cómo has observado la evolución de las prácticas administrativas dentro de la organización o tu sector? ¿Y qué cambios consideras más significativos en comparación con enfoques tradicionales administrativos? Wow, esta pregunta está muy interesante. Recordando un poco de la historia de las teorías y hablando de Henry, de Frederick, son de verdad precursores de lo que vivimos hoy en día, de las teorías de la administración, una enfocada a los temas científicos, otro más administrativo, pero sin duda fueron los primeros que nos guiaron para nosotros en la actualidad, en este siglo XXI, poder tener nuevos diseños, nuevas herramientas como Lean, Six Sigma que utilizamos actualmente. ¿Cómo observamos la evolución o cómo se ve en el sector aéreo? El sector aéreo es un sector de constante evolución en el que tú hoy estás desarrollando de cierta manera un procedimiento o un proceso y a los 2 o 3 meses necesitas tener alguna actualización, una modernización, porque la industria ha evolucionado. Evoluciona con sistemas, evoluciona también con la forma en que hacemos nosotros las diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros en servicios especiales, antes teníamos las sillas estándar y con esas sillas estándar y a través de lo que hemos vivido actualmente, diseñamos y estamos diseñando unas sillas a la medida de lo que nosotros necesitamos. Entonces, la evolución a nivel de la teoría, y es que hoy lo ponemos en práctica con cada una de las herramientas de mejora continua que tenemos en la industria, por lo menos en Talma también. Vale, muy interesante como todo el proceso. Desde tu experiencia en el sector,
¿Cómo implementas en la organización prácticas orientadas a optimizar la eficiencia, estandarizar procesos y mejorar el diseño del equipo de trabajo? Bueno, es importante hablar un poco acerca de metodologías, por ejemplo, como Lean, que se identifica el valor eh, y se trabaja asociado a mejorar el proceso, limpiando todo lo que no se necesita o tareas repetitivas, o por ejemplo, poniéndolo en algo más práctico, en un escenario más práctico, todas las bases de datos que se llenan de información y que después nunca se utilizan o nunca se ven. ¿Cómo se implementan o cómo desde la estrategia que nosotros tenemos en Talma es? Siempre estamos en constante evolución de mejorar los procesos, de utilizar la tecnología. Hemos nosotros desarrollado un software que nos permite administrar la solicitud del servicio desde el inicio hasta el final de una manera digital. Ya desechamos el papel, por lo tanto, todo ese tema enfocado a mejorar el proceso, ser mucho más eficientes en tiempo, en recursos, esto es lo que nosotros tenemos como estrategia. Mencionabas algo de fortalecer la motivación, de la comunicación, de cómo mejoramos el ambiente, ¿cierto? Parte de lo que mencionaste. En esa pregunta asociada a cómo se fortalece la motivación, espérame un segundo, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, listo. Me salió una imagen acá, pensé que se había desconectado la llamada. Frente a fortalecer la motivación y la comunicación, hoy trabajamos o actualmente nosotros tenemos un equipo muy variado en edad, porque tenemos personas desde los 19 años hasta personas que tienen ya 40 años, 45 o algunos de 50 años que tenemos en el equipo. Entonces, esta variedad de edades, de generaciones también con las que contamos, lo que significa es que nos reta muchísimo como líderes en la operación porque tenemos que trabajar con diferentes lenguajes. No es la misma manera en la que me voy a acercar con el equipo de trabajo que es muy joven, que trabaja con un ritmo diferente, a una persona adulta que requiere o de mayor edad que requiere una cercanía diferente, un trato diferente y va a llevar o a desarrollar la actividad o la tarea que tú le asignes con una metodología de pronto más apropiada a lo que ha vivido y a su formación. Entonces, utilizamos diferentes estrategias. Una de lo que te mencionaba, el tema de la comunicación. La segunda también es, procuramos que nuestro equipo de trabajo, independientemente de las edades que tienen, utilicen las herramientas tecnológicas y eso también genera motivación, por ejemplo, en los trabajadores de mayor experiencia, quienes han vivido toda la historia de trabajar con el papel, después de ahora evolucionar todos los temas digitales que estamos trabajando. Y esa transformación también permite que sea motivante para ellos, pues porque han participado de todo lo que se ha vivido en la historia en nuestro servicio, en lo que nosotros prestamos. Bueno, ok. No, muy interesante. Siempre es muy interesante. Bueno, ahora pasando, pues ya, entrando un poco más al tema de las relaciones humanas. Bueno, de qué manera implementas la estrategia con base, a las relaciones humanas en tu gestión como gerente, en este caso, asegurando un ambiente laboral positivo y productivo? Ok, bueno, yo creo que el factor fundamental de uno como gerente es escuchar al equipo, involucrarlos, hacerlos parte de todas las soluciones, porque quién mejor que quien ejecuta la tarea, quien realiza o vive ese día a día, puede buscar alguna alternativa de solución a lo que se presente. Entonces, mantenerlos involucrados y escucharlos es parte fundamental de mis estrategias en la gerencia, porque cada vez que tú escuchas a alguien de tu equipo de trabajo, también nutres tu conocimiento. No es lo mismo estar tal vez un poco distante de la operación
y no ver lo que ellos viven en su día a día. Así que ese es uno. Y la segunda, en ciertos momentos, es involucrarme con ellos en la operación. Entonces, es decir, llevar un pasajero con en silla de ruedas, es acompañarlos a la operación y entender qué es esto, qué es llevar un pasajero, qué es tratar con un cliente. Y también en algunos momentos el cliente está estresado porque quiere llegar rápido a la sala, porque quiere tomar el avión y quiere llegar a su destino, pero pues se presentan diferentes circunstancias y entonces tratar de entender también al cliente es lo que me permite a mí identificar de qué otra manera podemos solventar ciertas necesidades. Por ejemplo, un cliente extranjero que no habla español y alguien de mi equipo que lo está atendiendo y que no logra comunicarse adecuadamente. Es parte de los escenarios que vivimos en el día a día y incentivar al equipo a que pueda por lo menos eh, aprender ciertas frases, palabras, saludos y demás, eh, ha sido también parte de lo que nosotros hemos venido trabajando para poder mejorar, uno, cómo se siente cada uno de ellos desempeñando su rol. Dos, con lo que mencionaba, escuchándolos. Y tres, y no menos importante, es compartiendo espacios con ellos. Generamos unos espacios que se llaman one-to-one en la estructura que tenemos. Entonces, en la estructura está Angie, que está en la cabeza, quien les habla. Tenemos unos coordinadores y esos coordinadores, ellos son quienes lideran el equipo de supervisores y bajo en la estructura de los supervisores están nuestros agentes quienes ejecutan la labor del día a día. Los supervisores en su rol de liderar el tema de la operación, de hacer el tracking en cada uno de los servicios, de cumplir o estar pendiente de los tiempos de respuesta, porque cada vez que se genera una solicitud de una asistencia, nosotros debemos cumplir unos tiempos y estar con la silla de ruedas y el agente al lado del módulo o en la sala de abordaje, o cuando llega la aeronave y estamos desabordando el avión, se está desabordando el avión, nosotros estar allí para cuando llegue el cliente. Entonces, en ese rol, en esa actividad que ellos tienen, nosotros tenemos justamente esos altos en el camino y en esos one-to-one donde conversamos y como lo mencionaba al inicio de mi intervención, lo que hacemos es que escucharlos es entender un poco más y generar estrategias o soluciones a las problemáticas o los retos del día a día. Bueno, interesante, bueno, interesante. Pues ya hablemos también como un poquito también como de lo que viene siendo pues temas así como de planeación. Entonces, pues desde tu posición gerencial, ¿qué tipo de planes has planeado y gestionado y cuáles han sido los mayores desafíos en temas de planeación que has enfrentado? Ok, en planeación. Bueno, planificamos todo el tiempo. En el sector aéreo se planifica absolutamente todo, nada se deja al azar. Así que llevo muchos años aprendiendo cómo planificar y seguimos en constante evolución. Pero entrando en esta materia en específico, en el sector aéreo, en temas de planificar, el mayor reto ha sido cuando tenemos que certificar una nueva ruta. Al certificar una nueva ruta se deben tener ciertos elementos, unos elementos de infraestructura en el aeropuerto y otros elementos asociados a la capacidad de poder operar. Estás entrando un poco más en el detalle y poniéndolo un poco más práctico. Cuando nosotros hacemos una certificación de ruta, la autoridad aeronáutica del país viene, nos audita y nos dice, bueno, venga a ver Angie, muéstrame si usted cumple este checklist. Y dentro del checklist por ejemplo, hay un elemento que es bastante retador y usted de resguardo de los soportes de capacitaciones. Nosotros en esta era lo guardamos de manera digital, pero como los inspectores son personas de bastante trayectoria, con muchos años en el sector, algunos de ellos están todavía enfocados en que el resguardo es de manera física. Tienes que tener papel, las carpetas, las acetas de esa manera le das cumplimiento a la norma. Y hay otros mucho más vigentes, más actuales que dicen, no, listo, digital, está perfecto, check, ven, miramos, revisemos cómo están los documentos que tienes digitales. Ese es uno de los retos porque depende de la persona que te está auditando. ¿Es válido o no es válido lo que tú tienes definido en el término de resguardo digital, por ejemplo, para ponerlo en algo práctico? Ese es uno de los mayores retos.
Pero en mi día a día, hablemos ahora de la actualidad, de lo que estoy ahora en servicios especiales, planificamos todo el tiempo. El día anterior, nosotros bajamos toda la data de todos los clientes que nos han solicitado los servicios especiales, las asistencias. Y esa data, lo que hacemos es que la incorporamos en nuestro aplicativo y cuando tenemos la información en el aplicativo comenzamos a hacer la asignación de cada uno de los agentes que van a atender estos clientes. Eso hace parte del planificar nuestra operación, de entender cuál es el recurso que necesitamos para los servicios que tenemos. Y no solamente el recurso, no solamente planificamos el recurso, también planificamos para una contingencia. ¿Qué pasa si la operación aérea se demora porque hay algún factor externo, por ejemplo, clima? Se demoran los vuelos y yo tenía pensado en atender 4 vuelos, pero resulta que ya no son 4, son 8 porque los aviones no salieron. ¿Qué hacemos en ese momento? No solamente planificamos el día a día, sino la contingencia a través de estos factores y lo que tenemos de historia, de los históricos, para poder identificar cuántas personas necesito más y cuántas sillas necesito más. En el sector aéreo, en este momento estamos viviendo una temporada que se llama winter, quiere decir incremento de la operación por una temporada de invierno. Al incrementar la operación en esta temporada de invierno, entonces nos indica que si yo antes atendía 2.000 servicios en el día, hoy voy a atender aproximadamente 3.000. Entonces, para llegar a esta atención de 3.000, tuvimos una planificación de 3 meses atrás con contratación de personal, con diseño de tecnología, con herramientas que adquirimos, tablet para nuestros supervisores, también con equipos de comunicación, porque al crecer los servicios, crece nuestro equipo de trabajo y necesitan una herramienta de comunicación. Entonces, todos estos factores son los que nosotros tenemos en cuenta para planificar. Bueno, gracias. Aaron también, Aaron, va a seguir con la siguiente pregunta. Listo. Eh, ok, bueno, ahora pasando a las funciones ejecutivas. Pues, ¿de qué manera ejerces como líder organizacional las funciones administrativas de, bueno, planificación ya, pues organización, dirección y control para alinear el desempeño del equipo con los objetivos estratégicos de la organización, manteniendo un liderazgo efectivo y un control laboral colaborativo? Wow, esta está bien larga. La voy a dividir. Listo. Organizar, dirigir y controlar, sí, muy, muy importante. Entonces, ¿cómo organizamos? Entonces, lo primero viene la planeación, lo que ya les contaba. Luego nos organizamos. Entonces, para organizarnos necesitamos una malla de turnos, necesitamos también tener en cuenta cuáles son los descansos del equipo, cuáles son los días más críticos, por ejemplo, en esta temporada, qué vamos a hacer para un 24, qué vamos a hacer para un 31. Para las fechas, eso nos permite a nosotros organizarnos de manera eficaz con el fin de poder cumplir la operación. Yéndome un poco más hacia la teoría de cómo se genera la organización, tenemos varios elementos importantes. Uno, para poder organizarnos necesitamos un lineamiento o una meta. Con el fin de poder cumplir esa meta, ese indicador que tenemos en nuestra área, lo que justamente trabajamos es en planificar. Entonces, primero planifico la operación. Segundo, organizo al equipo, organizo a los supervisores, a los coordinadores. Tercero, la dirección es esa ejecución que tenemos desde las diferentes líneas de liderazgo en la operación. Entonces, esa dirección es ese control, más que ese control, es esa ruta que deben seguir tanto los coordinadores como los supervisores en su día a día. Y el control, parte del control, son los indicadores que nosotros utilizamos justamente para saber cómo estamos en la operación, cómo nos estamos desempeñando, estamos alcanzando la meta justamente de poder tener la mejor prestación del servicio. Esto lo medimos con quejas. Cumplimos el tema del tiempo, lo medimos con la demoras en la salida de un vuelo, por ejemplo. Eh, digamos que esa parte está lo más administrativo. Y ahora uniéndolo a mantener un liderazgo colaborativo, y ahí es donde cada uno de los integrantes del equipo a nivel de liderazgo, coordinadores y supervisores, son parte
de la estrategia para ejecutar. Cada uno de ellos tiene su rol definido, cada uno de ellos sabe cuál es su horario, cuál es su rol, cuál es su gestión y qué es lo que espera la compañía. Cuando cada uno de nosotros saben qué esperan de mí, cuando yo sé qué esperan de mí, yo puedo justamente llevar con cada una de las acciones a cumplir la meta o el deseo por lo que me contrataron, por ejemplo. Y para que sea colaborativo, es un equipo muy grande, son más de 500 personas las que tenemos nosotros en nuestra área, en nuestra unidad de negocio. Son 20 supervisores. Y este liderazgo colaborativo nosotros lo vamos alimentando día a día con actividades también nosotros tenemos formación. Hay una escuela de excelencia para los colaboradores y dentro de esa escuela reciben formación. Está Lidera, que Lidera también es otro programa enfocado a los supervisores, a los coordinadores, quienes reciben herramientas, elementos importantes para manejar la contingencia, el cambio, el estrés, cómo liderar equipos multidisciplinarios. Todos estos son elementos que nosotros tenemos para justamente que ese liderazgo sea un liderazgo colaborativo. Bueno, muy interesante, pues sí, profundizando un poco con esa tarea de organizar. Ya nos has hablado bastante de, pues bueno, de cómo se maneja la estructura pues, de tu área, del área que gestionas. Pero más, o sea, más allá, profundicemos en cómo organizas las distintas funciones a cumplir dentro de tu equipo. Perfecto. ¿Cómo organizamos las funciones? Listo. Existe algo que es nuestra carta de navegación que se llama manual. Nuestro manual de servicios especiales que aplica para todo Colombia. Es la herramienta fundamental que nos indica cómo se debe organizar el equipo para cumplir el objetivo. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Uno, se organiza dependiendo de las características de su cargo. Ejemplo, coordinador. ¿El coordinador qué hace? El coordinador es la persona que está pendiente de todos los temas administrativos, de todos los temas operativos y de que se engranen correctamente para poder ejecutar una prestación de un servicio adecuado, guiando a los supervisores. ¿Y los supervisores qué hacen? Ejecutan o hacen que todas las 500 personas que están abajo en esta estructura de agentes, que ellos desempeñen cada uno su rol. Cada uno de ellos, tanto coordinadores, supervisores y agentes, ha recibido un entrenamiento previo dependiendo de su cargo para saber cómo lo tienen que hacer, cómo debe guiar al equipo, cómo cumplen las metas, cómo se cumplen las metas, porque los coordinadores tienen una meta, los supervisores tienen otra meta y los agentes tienen otras metas. Son como pequeños objetivos que nos llegan al final a cumplir nuestra gran misión de brindar el mejor servicio con calidez, con seguridad, con cumplimiento. Es muy importante para nosotros en el sector aéreo la seguridad interna, la nuestra, la mía, la seguridad de mi cliente, la seguridad de la compañía. Entonces, es básicamente cómo nosotros estructuramos todo el tema y cómo nos organizamos. Bueno, siguiendo ya con las siguientes preguntas, ¿cómo motiva e inspira a su equipo de trabajo para alcanzar los objetivos y qué valores considera más importantes en la gestión? Es un reto diario, es un reto diario inspirar. Inspirar no es fácil, pero lo que yo he vivido y a través de mi experiencia, lo que me ha permitido ser un líder que todavía no tengo claro si inspiro o no, porque sería bastante pretencioso decir que sí, que yo soy inspiradora, pero lo que yo procuro hacer en mi día a día es justamente dar ejemplos. Con el ejemplo, tratando bien al otro, siendo respetuosa con el otro, escuchando, atendiendo, mirando a los ojos, haciendo la pausa. Es la manera como conecto con cada uno de ellos, independientemente de su cargo, porque todos somos seres humanos.
absolutamente todos, independientemente del rol que nosotros tengamos. Y cuando tú estás liderando a un equipo es cuando la gente te está mirando más, tu equipo de trabajo te está mirando, cómo actúas, cómo respondes a una situación, cómo enfrentas un reto, cómo desarrollas al equipo. Entonces, para mí, liderar o inspirar es parte de lo que yo hago con mi día a día, de cómo vivo, de cómo hablo, de cómo miro. Y hay algo muy importante que he aprendido y es que el lenguaje no verbal es el que más dice, porque puedes, de tu boca puede salir algo muy agradable, pero con tu rostro estás reflejando algo diferente y eso marca bastante. Y otro punto también que quiero resaltar acá es ser genuino. Si me nace dar el abrazo, lo doy genuinamente. La sonrisa, porque es diferente sonreír a fingir una sonrisa. Y eso se siente, y esa es la manera como transmites. Cuando soy cercana con el equipo, lo que hago justamente es ser yo, básicamente. Soy yo. Gracias, Juan. Ok, perfecto. Y ya con la última pregunta, ¿de qué manera supervisas y evalúas el desempeño de, pues, el equipo o área y qué acciones toma cuando, pues, los resultados no cumplen lo esperado? Listo. Esa es súper corta. Los indicadores. Nosotros tenemos indicadores claros en nuestro equipo de trabajo. Cuando no cumplimos los indicadores, hay algo muy importante que nosotros aplicamos y es el análisis de causa. Cuando hacemos el análisis de causa raíz, identificamos cuáles son los factores que me están impactando ese no cumplimiento y comenzamos a trabajar desde la causa para resolverla y que ya se desarrollen plenamente pues, la actividad para cumplir. Esto es del día a día. Este análisis de causa es del día a día porque día a día tenemos retos nosotros en la operación. Ok, pues de antemano pues agradecemos tu tiempo y pues disposición para compartirnos la experiencia y pues gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Juan, gracias a Julián, a Aarón, a Alejandra, gracias a ustedes. Encantada de conversar con ustedes.